¿Han trabajado en lo que es atención al público? ¿O están relacionados con el área de salud o administración o nada que ver? Yo trabajé en una ortopedia y de hecho ahora estoy por trabajar en otra ortopedia. Y soy, bueno, soy masoterapeuta, a la vez también trabajé en un instituto de educación en el siglo XXI en la parte de recepción, bueno, y en la ortopedia, que fue en donde estoy trabajando ahora, hago atención al público. Soy estudiante de kine, así que más o menos manejo, sobre todo ahora y hace unos años, estoy bastante metido en lo que es el área de salud. Bien, está bastante relacionado. En la parte de ortopedia es como, por ejemplo, tipo una bota o es la parte que es quirúrgica de la ortopedia. No, no, es venta de productos en general, productos ortopédicos en general. Bueno, hay algo, no siempre todas, pero te ha pasado seguramente que hay algunas obras sociales que cubren ciertos elementos. Entonces, los pacientes, cuando quizás no va el paciente en sí, pero va un familiar, presenta o lleva papelería para que se lo autorice después la obra social. Quizás no es en el momento o puede ser a contrafactura, que lo cubre, se le hace una factura en sí como un remito y después la persona va a su obra social, presenta esa factura y después la obra social es el descuento. Eso suele Exactamente. pasar. Porque también hay otra parte de ortopedia que yo después ya les voy a comentar. Yo he trabajado en Sanatorio Allende en la parte de cardiología y hubo una parte que estuve cubriendo a una compañera que era de cirugía cardíaca y tenía que comunicarme con una ortopedia, pero no precisamente de que era de elementos como tipo una férula, un yeso, no, sino que era un marcapasos y tenía que comunicarme para que se lo cubriera la obra social, presentar la papelería y que esté después ese marcapaso habilitado para el día de la cirugía. Porque en un momento no lo estaba autorizando en la obra social y había que hablar con el de la ortopedia para que espere o que por lo menos pudiera ir avanzando con eso, pero estábamos a la vez esperando de la obra social. Entonces también en eso, por eso preguntaba esa partecita, si es lo que tiene, por ejemplo, en las prótesis. A veces, ya les voy a ir comentando cómo es que termina, a veces los secretarios terminan trabajando en esa parte, pero por eso quería preguntar esa partecita. Annelies, por tu lado, Por mi lado, cero, nada. no te preocupes, todos hemos Recién, arrancado sin saber nada. no tengo idea, lo único que sé, sí trabajé mucho en atención al cliente y actualmente estoy trabajando en un hotel, soy recepcionista de un hotel. Justo salgo ahora a las 4, así que me vengo a las corridas, pero lo Bien. único que toco de facturación, qué sé yo, una factura A, una factura B, así simple, pero nada que tenga que ver con el área de salud. Me llama mucho la atención, me gusta un montón, pero desconozco demasiado, no tengo idea de nada. Bien, esto que me mencionas de lo de facturación y que ven ahí que dice facturación médica, no vamos a hacer tipo factura para lo que es ARCA o lo que antes era AFIP, facturación, no me sale la palabra, pero en monto efectivo, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer, en esta primera instancia vamos a arrancar con secretariado médico, que es la parte que tiene más contacto con el paciente. Después sí vemos la parte de facturación, que es la parte que tenemos contacto con los médicos, con auditores, también con facturistas de otras obras sociales, que ahí la facturación es en realidad ver qué es lo que se le paga al profesional y qué es lo que va a la clínica. Ahí vamos a estar trabajando con otros valores que no son monetarios, sino que son una unidad que se utiliza, que es el galeno. Esto yo después más adelante voy a volver a hablar más en profundidad de esto. Por eso les preguntaba si tenían contacto con pacientes, atención al público, porque eso es lo que hace el secretario. Tiene mucho contacto con personas que van por consultas, por informes, puede estar, dependiendo del lugar en el cual estén trabajando, puede ser chico, grande, mediano, y ahí se abre un universo bastante amplio. No es solamente, por ejemplo, me imagino que lo más rápido que se viene ahora es un secretario en una recepción.
Bueno, dentro de esas funcionalidades y responsabilidades que tendría esa persona, que es el secretario o el administrativo, a veces les cambian los nombres, por eso yo voy a ir mencionando uno o el otro. Obviamente es el encargado de darle bienvenida a cualquier persona dentro de esa institución, atiende el teléfono, aclara dudas a los pacientes, organiza la información de los profesionales médicos, gestiona turnos y citas de los pacientes y para los profesionales. Acá yo lo voy a empezar a ampliar un poco más. Si estamos trabajando en un lugar chico, es muy posible que todas estas funciones las haga una sola o dos personas. Pongamos 3, si es un lugar como pequeñito. Cuando el lugar es más grande, quizás cada una de estas las hacen diferentes grupos de personas. Por ejemplo, en atender el teléfono, quizás un call center, que ahí se organiza para dar los turnos. O es una oficina donde ingresan los turnos o se responden consultas, por ejemplo, por WhatsApp también. Eso puede pasar. Ahora vieron que se han modernizado. Antes era ir al lugar, o por la página web, o por teléfono, y ahora es más rápido también desde WhatsApp, se manda, está automatizado un poco, pero para corroborar los turnos, siempre hay un secretario está dando vuelta. Entonces, en lo que es la recepción telefónica, puede que lo haga una sola persona o puede que lo hagan varios, y ahí es donde se empiezan a abrir esas posibilidades. Aclarar dudas a los pacientes con respecto a gestión de turnos, cómo sacar el turno. Vieron que también en esta modernización que hay o implementación de nuevas tecnologías, siempre suele haber una persona que es lo que se le dice que es el tótem, ese como panelcito digital que da un papelito. Bueno, así también yo he tenido compañeras de trabajo que, o yo también he cubierto, estar ahí como, bueno, es un papelito para indicar por esa pantalla lo van a estar llamando. Eso tiene que ver más con la recepción puntualmente, pero también es entender dónde está cada persona. Puede ser que a lo mejor uno quiere un turno para cardiología y saca mal el papel y bueno, y terminó en un turno para neumonología y era en otro piso. Ha pasado, yo lo he visto, así que yo estoy relatando situaciones que he visto a lo largo de mi desempeño laboral. Organiza la información de los profesionales médicos, por ejemplo, qué día atienden, qué horario, porque a veces pueden tener, a lo mejor hay médicos que están en un solo turno, en un solo horario y no vienen una vez a la semana. Pero hay otros que están 2 o 3 días y pueden ir rotando el horario. Entonces, esa información la van a poder explicar a los pacientes o a lo mejor a un auditor que tiene que ir, un auditor médico que va y consulta algo. Gestionar turnos para los pacientes y para algunos médicos, hay algunos médicos que tienen una secretaria personal o una secretaria del área, que es gestionar los congresos o algún como evento que puede haber dentro de esa misma clínica, y es coordinar la agenda de ese médico en particular con respecto a los turnos. Por ejemplo, ese médico puede ser cirujano al mismo tiempo. Entonces, es coordinar la cirugía con los turnos y el consultorio. Eso lo suele hacer quizás una sola secretaria que es la que está encargada del área, como una supervisora, por así decirlo. Y bueno, y brinda todo tipo de información del servicio que se presta. Para ver que yo voy a utilizar en vez, lo puedo seguir usando como área o servicio, y me refiero puntualmente a las especialidades médicas. Cuando el lugar es grande, hay diferentes áreas. Por ejemplo, el área de ginecología, y ahí va a estar ginecología y obstetricia, que puede ser un piso, o un consultorio aparte, o el área de pediatría, y ahí es el servicio de pediatría. Lo mismo ORL, que es otorrinolaringología, traumatología, cardiología, y ahí pueden ir variando. O el servicio de internación, que no es lo mismo, vamos a ver también cómo se separan. La recepción de los consultorios, que vendría a ser lo que más o menos les estoy explicando, y si la clínica solo se dedica a hacer cirugías, va a tener otro tipo de recepción, pero se va a estar encargando de ordenar en el quirófano las cirugías que van a ir pasando. Si el lugar es grande, por ejemplo, el hospital privado, la Reina Fabiola, el Sanatorio Allende, el Hospital Italiano, la Concagua, estoy hablando todos de Córdoba, si hay alguien que es de otra localidad,
lo puede ir corroborando con respecto a la clínica con la cual quiera como ver, de trabajar o justamente a futuro postularse. Dependiendo de lo grande que sea, pueden como, no me sale la palabra ahora, estar en conjunto los consultorios externos, que es cuando el paciente va a la consulta, de la consulta se va a su casa. O que el paciente está internado y hay consultas médicas en internación, hay cirugías y ahí se abre un poco más el panorama. Quizás no es el mismo secretario que está en la parte de recepción de consultorios externos, trabajando en la recepción de cirugías. Normalmente cuando yo trabajaba en el sanatorio eso no pasaba. Si eras de consultorios externos, estabas ahí, podías pedir cambio de área, pero no era el mismo secretario que estaba en cardiología haciendo ingreso de internación para alguien que era de traumatología porque se te abrió una pierna, por poner esas situaciones. Pero fíjense cómo se empieza a abrir ese abanico. Lo mismo quienes están en las guardias. El secretario que está en las guardias de urgencia no es el mismo que está dando un turno. Ay, me voy a fijar un turnito para tal paciente, atiendo el teléfono y de repente entra un chocado o alguien por un accidente, una intoxicación, no es lo mismo. Entonces también ahí va a variar porque es otro servicio. Esas diferencias. En lo que me mencionaba Anelis, que vos estás en la parte de hotelería, los secretarios que están en la parte de internación, con sus diferencias, está bastante relacionado. Vas a ver en la parte de facturación que cuando se organiza de facturar los días de internación es medio parecido a los días como tipo de hospedaje, porque esa parte de facturación de facturar la internación y lo que tiene ese gasto de internación se llama gastos de pensión, que está incluido lo que es la cama, el servicio que se presta, por ejemplo, si es una cama, sería como el más común es habitación doble con un baño compartido, que pueden ir dos personas que están internadas, se comparte ese baño, y bueno, los insumos que forman parte de esa internación. Después hay otros tipos de internación, está la internación pediátrica, la de la UTI, que es la unidad de terapia intensiva, la de CE, que es cuidados especiales, o el piso común. Y hay otro tipo de habitaciones que vendrían a ser, que esto lo ofrecen algunos hospitales, que es como la habitación VIP, por así decirlo, que eso no está nomenclado. Vamos a ver también qué significa que no esté nomenclado, que no lo cubre la obra social y se tiene que abonar aparte. Entonces ahí también, cuánto vale ese servicio, cómo se cobra. A ellas, cuando no está nomenclado, cualquier práctica, inclusive un estudio, una consulta, eso sí se abona en efectivo. Tiene un precio que la clínica lo va a poner. No es lo mismo una habitación, por ejemplo, en la clínica Concagua, que en el hospital privado o en la Reina Fabiola. Ahí va a variar porque es de acuerdo a las prestaciones que tiene cada clínica. Y vendría a ser, como lo que es hotelería, cada uno regula el precio en base al servicio que ofrece. En este caso, punto. Después, bueno, también está hospital de día. Hospital de día es, por ejemplo, para prácticas un poco más ambulatorias o simples. Ahí no se pernocta, sino que es la jornada que, por ejemplo, de recuperación. Si es una cirugía menor, es hasta que el paciente, el médico le dé el alta, que es hasta las 6 de la tarde. Si pasado las 6 de la tarde no le dan el alta, ahí sí pasa a internación y se abre el módulo de la internación. Como para que vean también esa otra parte. Entonces, más allá de qué área vengan, si es atención al público, bueno, en esta parte que es de hotelería, siempre van a estar en contacto con los pacientes y cómo también teniendo unas habilidades previas, que en este caso son que cada una tiene, cómo también las pueden utilizar para otras búsquedas laborales. Yo esto lo digo porque empecé trabajando de secretaria. Yo trabajaba en un bar que estaba dentro del mismo sanatorio y sí, yo ya sabía dónde quedaba cada área, cada servicio, conocía a los médicos, conocía gente que estaba ahí, que se iba a tomar un café y después cuando estaba de secretaria me decían, pero vos estabas atendiendo. Ahí sí, yo puedo decir que estuve en diferentes áreas. Pero cuando empecé de secretaria no entendía nada. Era con un programa que estaba ahí mismo. Cada clínica tiene un programa de atención, o sea que es su propio sistema. Nosotros no vamos a utilizar sistemas, sino que vamos a ver cómo son los códigos, qué significan, y obviamente yo les voy a ir mostrando cómo se cargarían
pero como cada clínica tiene uno, en realidad es solamente aprender a usar ese sistema que es la carga del código puntualmente. Pero a mí me pasaba que si bien entendía todo el contexto, cuando tenía que cargar códigos era, ¿qué estoy cargando? ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Y muchas veces, en muchos lugares, que seguramente a todos nos ha pasado, es, ay, es porque es así. Ay, pero ¿por qué es así? ¿Qué es así? O sea, no, bueno, porque así se hace. Bueno, pero ¿qué significa eso? Y bueno, a mí la primera semana fue no, vuelvo a lo que estaba haciendo antes, era más simple. No me voy a quedar acá. Pido el cambio de nuevo, no sé por qué. Y dije, no, bueno, vamos a aprender. Y me ponía a investigar. Quiero que sepan que si bien nosotros estamos acá aprendiendo en el curso, cuando tengan su primera experiencia laboral dentro de lo que sería Secretaría de Facturación, todo error tiene solución, como en sus trabajos actuales. No piensen que no, cargué mal un código, hice todo mal. No, todo tiene solución, pero tenemos que saber dónde está el error antes. Así que acá en el curso aprovechen a hacer esos errores que son los que nos van dando práctica y van perdiendo ese miedo al desconocimiento. Yo cuando empecé a trabajar no tenía idea, o sea, sí, un poco de noción básica, sí, pero ya cosas un poco más finas de cómo se lee la credencial, qué significa esto, cómo detectar el plan de la obra social, eso, bueno, con la práctica. Y si bien en diferentes sanatorios, quien les toque les puede dar como una inducción, que es como la introducción de cómo es trabajar en ese lugar en particular, está bueno también ya tener un conocimiento previo, porque les va a ir agilizando mucho más. Yo empecé así nomás. Me costó un poco, agradezco que la persona que me estaba enseñando era muy buena, pero a veces puede pasar que no tienen paciencia. Entonces, bueno, no lo tomen personal, es que a veces hay personas que no les gusta explicar. Dentro de los roles del secretario, volviendo a esto, es indispensable en cualquier clínica, laboratorio, centro de salud, porque es el primer contacto que tiene el el paciente con quien va a estar en la recepción. Obviamente, si el lugar es pequeño, por ejemplo, hay, por ejemplo, consultorios odontológicos que es el mismo odontólogo que les da el turno, les hace la facturación, hace todo el trámite, pero cuando empieza a haber un grupo más de gente que acude a eso, bueno, ahí ya se empieza a ocupar un secretario, porque si no ese odontólogo, mientras está facturando lo otro, cargando esto, dándole el turno a ustedes, se está demorando en lo que es la atención. Entonces, ahí es donde se agiliza el trabajo con este secretario que viene a hacer esa gestión administrativa. Es el primer contacto que tiene una persona que acude a la consulta. Antes de pasar al médico, primero les va a ver ustedes, primeramente. Y ahí entra esta cuestión de lo que es la parte de atención de, bien, perfecto, ¿y cómo cargo al paciente? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué me tiene que dar? Entonces, para poder cargar un código, yo necesito previamente que si está cargado en el turnero, descargarlo, pasarlo a la consulta, cargar el código, corroborar que esté activo en la obra social. Todo eso forma parte de la recepción médica. Y en esta parte que dice debe tener conocimientos y fundamentos de salud, enfermedades, síntomas, farmacología, atención médica, WWS, conocimiento de obras sociales y métodos de facturación, ya voy a desglosar qué es todo esto. En lo que es fundamentos de salud, enfermedades y síntomas, por ejemplo, dentro del área en la que estén trabajando o el servicio, lo relativo a eso. Yo he trabajado en el área de cardiología, no por eso voy a decir que soy médica, no, nada que ver. Pero tener conocimiento de los diagnósticos, porque a la hora de prefacturar, que es lo que le enviamos antes al facturista, el mismo secretario ya lo hace, es saber, por ejemplo, por qué ingresa a la consulta cuando les dan un pedido médico. No es en tu caso, Annalise, pero sí en tu caso, Rob, a lo mejor te han dado un pedido médico que detalla algo de una prótesis y aparece algo que es un diagnóstico. Todos hemos ido al médico, la mayoría, entonces cuando les dan un pedido médico, hay un diagnóstico. Y ese diagnóstico nosotros lo utilizamos para cargar cualquier tipo de consulta. Por ejemplo, si va alguien a una consulta médica con un ginecólogo, seguramente va a haber un diagnóstico que es para esa consulta. Más allá, por ejemplo, el diagnóstico consulta no es un diagnóstico, entonces no lo cubriría ninguna obra social.
para que haya algún tipo de, para que lo cubra cualquier obra social, tiene que haber un diagnóstico, que suelen ser muy simples, pero eso ya habilita que la persona asiste a esa consulta o a ese estudio por algo en puntual, no es que estaba aburrida, pasó y dijo, ay, mira, un hospital abierto, voy a pasar por ahí. Entonces, esos diagnósticos no son tajantes en sí, son presuntivos. Después sí, a lo mejor con un estudio posterior, un análisis, ahí sí se va a medir y se puede corroborar. Por ejemplo, los análisis de sangre. A lo mejor un diagnóstico puede ser anemia. No significa que lo tengan, es para corroborar, pero ya desde base eso ya no sirve para que la obra social lo pueda facturar. No que el diagnóstico sea comienzo de año, era un ejemplo, ¿no? Control anual, no lo va a cubrir la obra social, entonces ahí sí o sí tiene que ir un pequeño diagnóstico. Farmacología, esto es para algunos secretarios que hacen las recetas médicas. Entonces, bueno, ¿cómo se hace una receta médica? ¿Cómo tengo que escribir para que lo acepten después en la farmacia y no que después venga el paciente y diga, el médico me hizo la receta y le faltó poner la monodroga, no me lo venden en la farmacia. O faltó la dosis, no me van a vender la caja que yo necesito porque no hay qué caja está pidiendo. O también puede pasar lo más simple, que se olvidaron el número de afiliado de la obra social o una fecha. O sea, es lo más simple y que muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado y lo tuve que solucionar, que vienen pedidos médicos que le falta la firma del médico y por eso no se pueden hacer un estudio o no pueden comprar una medicación y no van con la mejor predisposición nadie, más si el médico me queda lejos, tengo que ir a la clínica que me lo solucione. Si no es el médico, es el secretario. Entonces el secretario al ver el pedido médico o la receta ya sabe qué es lo que le está faltando y cómo solucionarlo para que la persona asista a comprar el medicamento o el estudio. Bueno, la atención médica, que es la parte de la recepción, tener noción, por ejemplo, en lo que es las obras sociales, cuáles obras sociales trabaja esa clínica o ese médico, o por ejemplo, qué plan. Todo esto se les van a informar en el lugar en el que estén trabajando. Por ejemplo, puede pasar que hay médicos que trabajan con algunas obras sociales y hay otros que trabajan con un montón. Y hay unos que trabajan con algún plan y otro no. Entonces, todo eso se los van a ir, todo eso como después son machetitos que están del escritorio para adentro, toda esa información se los van a dar, porque sí, obviamente, si uno trabaja con un médico en una clínica que aceptan cualquier obra social, sí, pero por ejemplo, si trabajaran en la que es la clínica de los empleados de comercio, que es OSECAC, ahí solamente quien tiene OSECAC va y se atiende ahí. No va a ir alguien, quizás alguien que tenga PAMI o APROS, si OSECAC lo acepta, o si justo tiene un convenio para alguna práctica en particular, una práctica es un estudio, bueno, ahí se los van a indicar. En un hospital público no se utilizan las obras sociales, entonces asiste cualquier persona que que ya tenga un turno previo o que asisten por orden de llegada. Por ejemplo, en los centros de salud, en las clínicas que son públicas, eso no se trabaja con obra social. Pero después en las clínicas privadas, que es lo que vamos a ver nosotros, algunas sí trabajan con algunas obras sociales o prepagas. Pero, por ejemplo, las que son de los mismos gremios, trabajan solo con la del mismo gremio, como la clínica de ese mismo gremio o sindicato. Entonces, solamente trabajan con eso. Y bueno, métodos de facturación, que es lo que vamos a ver también. Vamos a aprender a facturar desde consultas, que es lo más básico, estudios, laboratorio, radiografías, ecografías, estudios en particular, por ejemplo, de servicios como cardiología, prácticas de urología, yo les voy a ir dando de variados para que ustedes vean también, dependiendo en qué servicio o en qué área les guste, bueno, no es que les guste, a lo mejor les dicen, no, mira, hay un puesto para atención de clínica médica solamente. Clínica médica es solo consultas, nada más que eso, no hay ninguna práctica. Ese es el más simple. O pediatría también. Pero después, por ejemplo, si están en traumatología, bueno, más allá de que hay consultas, también hay prácticas. Colocar un yeso es una práctica, entonces eso se cobra aparte.
Cuando yo hablo de cobrar, no estoy hablando de método en efectivo, sino que es la facturación que se hace de la obra social. Entonces se factura el yeso, se factura a lo mejor colocar un implante. En URL, obviamente, todos los servicios tienen consultas, pero también tienen prácticas. O en ORL, por ejemplo, hay otras prácticas de fono, o de algún, por ejemplo, de oftalmología también. Se me ocurren rápido, por ejemplo, odontología, cuando ustedes solamente van a la consulta para que les haga una revisión y ahí ven qué se tienen que hacer, ya hay un código de consulta médica. Ese traspasa cualquier servicio, que es el 420101. Eso significa consulta médica diurna, y eso no importa el servicio, el área que se esté haciendo, la persona acude al consultorio y le dijo 2, 3 palabras al médico, ¿por qué fue la consulta? Ya se facturó eso. Después, si se hace papicolpo, por ejemplo en ginecología, se factura esa práctica. Lo único que no se factura en la consulta es cuando van al laboratorio clínico, cuando van al laboratorio de extracción. Entonces ahí se factura cada ítem que figura en el pedido médico del laboratorio. Vieron que el laboratorio tienen como mínimo 5, salvo que hagan uno solo, que puede ser el de grupo y factor sanguíneo, pero también ya tienen 2 ítems. Entonces, cada uno se factura. No es que es como un conjunto y hay un solo código, no, entra todo. Cada uno tiene un ítem, cada uno tiene un valor, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que ustedes lo vayan como diferenciando. Bueno, algunos secretarios son encargados de reponer insumos en los consultorios, que esto es dentro del servicio, materiales descartables, papelería, recetarios, dependiendo, por ejemplo, si están trabajando y ahí se va a ir siendo más específico, si están trabajando para un médico que es cirujano, bueno, tiene que tener la caja que esté esterilizada, que tenga las tijeras, que tenga el bisturí, que tenga gasa, que tenga yodo, todos los elementos. Entonces, eso, dependiendo del servicio, se va a ir como personalizando. Pueden ser facturistas, también los mismos secretarios. Yo era facturista dentro de mi propio servicio. No todos los secretarios son facturistas. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque ahí entra un perfil. Si me gusta más la atención al público y me gusta hablar con los pacientes, no es hablar de, nos ponen charlar de la vida. Eso también se puede dar. Pero si no me cuesta la atención al público, porque tengo paciencia particularmente, porque cuando alguien asiste a una consulta médica, no es, ¡qué lindo! Voy a ir al médico. Pónganse ustedes, ¿cuántas veces fueron al médico porque estaban aburridas? Nadie va al médico porque está aburrido. Acuden por algo. Entonces, en ese algo puede ser, me tengo que hacer un control anual, me tengo que hacer chequeos, y nadie dice, qué divertido, tengo tiempo que me lo tengo que hacer, va por una obligación, o porque se los pidieron de algún trabajo, o porque tienen, por cualquier causa, o porque hay algo grave también. Y ya cuando entra algo grave, los pacientes están con otra predisposición. Entonces, si a nosotros no nos molesta la atención al público, la parte del secretariado, y está buenísimo que sepan las dos, tanto la prefacturación y también la atención al público. Pero cuando no me gusta la atención al público y me estoy enojando porque me preguntan cada cosa, esto ya lo dije, pero si ya le dije, pero si no me gusta la atención al público, la facturación es lo suyo. Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces también ahí vemos qué tipo de perfil cada uno puede tener a la hora de después de buscar un trabajo dentro de lo que es administración en salud. Y bueno, también tiene contacto con visitadores médicos, que son los que vienen de los laboratorios, médicos auditores de otras obras sociales. A veces suelen ir y se quedan hablando, o sea, no es que se quedan charlando de la vida, sino que los médicos auditores van porque autorizan consultas que a veces por el sistema o porque el paciente no tiene las autorizaciones, esos médicos van y ahí terminan de autorizar consultas que quedan pendientes o estudios que le falta una revisión. O lo mismo con las de las prepagas, e incluso que a mí, en el área en la que estaba, por ejemplo, si están trabajando en lo que es cardiología
Y clínica médica que se dedica a gerontología, claramente los pacientes no son muy jóvenes a veces. Y suelen ir como personas que son de las aseguradoras o de obras sociales que hacen gestión de los seguros de vida. Entonces, o el mismo también en cirugías, dependiendo en qué servicio sea, porque si a veces fallece un paciente, sí o sí va alguno de ellos para pedir la historia clínica, todos los datos, hablar con los médicos, y eso siempre la gestión la tiene el secretario también. De qué papelería necesita y que eso se lo pide el médico y le arma toda una carpeta. Hasta acá, vamos bien, mucha info. ¿Se entiende toda esta info que te voy explicando? Sí, sí, vamos bien. Perfecto. Esto de acá, que yo suelo agregar, esto trasciende cualquier tipo de trabajo. Para mí esto aplica a todos, pero era algo que lo teníamos como, por así decirlo, bajada en lo que es la atención, más que nada en una clínica. Si uno está de secretario y a veces, si la clínica es grande y se ocupa un servicio tercerizado de lo que es la limpieza, el mantenimiento, perfecto, eso no lo hacemos nosotros. Pero a veces, dependiendo si es una clínica pequeña o un consultorio individual, o por ejemplo, no sé, un profesional de salud que por el momento no está trabajando con un administrativo y que se encarga de hacer todo eso, estos puntos de calidad aplican también específicamente para lo que es el área de salud, pero lo pueden llevar a cualquier área y funcionan igual, que tiene que ver con lo que es la atención al público. Los primeros 5 segundos son los correctos. Las pequeñas cosas que ocurren en estos primeros 5 segundos son de vital importancia. No me refiero a que se está por morir alguien, puntualmente. Pero acá, quien va a estar del otro lado va a ser el paciente. Y el paciente va a hacer suposiciones y percibe si esa experiencia va a ser positiva o negativa. Esto también piénsenlo ustedes cuando acuden a alguna consulta médica. Por ejemplo, si van y ven que la clínica, vamos a poner un ejemplo, el consultorio individual, tenían que ir con un médico, ir a un consultorio chico, y les habían dado un turno a las 8 de la mañana, y caen y está todo cerrado. Che, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaron antes que estaba aquí? ¿Alguien llegó tarde? ¿Qué? Me equivoqué de día, y empiezan a hacer suposiciones. Me equivoqué de dirección, ¿qué pasa? No, ya en las suposiciones estoy errado, pero a lo mejor es que la clínica por algún motivo estaba cerrada y no avisaron nada. Eso va a ser una experiencia negativa. La otra puede ser, acuden, sacan el turno, van, se traba el papelito de los que les tienen que dar del turno, del tótem, que le asigna por qué pantalla les van a llamar, se traba eso, entonces ya empieza a haber demora. Y cuando hay demora, empieza a haber fila. Y cuando hay mucha fila es, no me atienden nunca más, al final el turno va a ser re tarde. Ya empiezan las malas suposiciones. Entonces, fíjense cómo eso va deteriorando ya en nuestros primeros 5 segundos. ¿Ya? No, esto va a ser mal. No me quiero atender acá. Por poner un ejemplo. La atención va a ser mal. Después, el contacto visual. Obviamente, yo tendré todas experiencias negativas, pero supongamos que es al revés. Caí en el horario que tenía el turno, me atendieron, el estudio salió, no tuve que esperar. Eso es decir, excelente clínica, excelente servicio. Este es acá donde me voy a atender siempre. O sea, fíjense cómo cambia la experiencia cuando todo fluye, por así decirlo, a cuando hay un pequeño inconveniente. Pero puede haber ese pequeño inconveniente y se soluciona. Pero aún así, en esos primeros 5 segundos, ya algo hubo positivo o negativo. Después, el contacto visual. La mirada está relacionada con la empatía, con la conexión emocional, con el paciente. Yo estoy hablando del paciente, pero esto obviamente lo podemos aplicar en cualquier instancia. El contacto visual es importante porque damos a entender al paciente que estamos transmitiéndole un mensaje, lo estamos escuchando. Y le transmitimos confianza. Entonces, en esa situación de vulnerabilidad que puede estar el paciente, con miedo a la consulta, porque a lo mejor le duele el hombro. Yo voy a poner ejemplos del odontólogo. Me duele la muela,
me tengo que ir a sacar sangre, el laboratorio cae en ayuna, no sé, enojado o con miedo, hay gente que tiene miedo a las agujas. Dentro a lo mejor pueden ir niños también, entonces empieza a haber griterío, toda esa situación, entonces que el secretario ya me esté dando un contacto visual, ¿qué sea la contención? Me están escuchando, me están viendo. Lo mismo acá, que yo lo estoy haciendo virtual, si yo estuviese, en vez de mirar acá a la cámara, yo en un momento les dije, che, pues yo a lo mejor puedo estar mirando abajo porque les estoy mirando a ustedes, pero tengo que mirar a la cámara para que ustedes sientan que les estoy viendo. Si yo estuviese dando la clase así o así todo el tiempo, no está, a lo mejor sí, como yo estoy brindando la clase, pero a lo mejor no entraría en una como conexión de me están explicando algo a mí, me están viendo. Entonces también cómo eso influye en esta atención al público. Después, el lenguaje corporal o expresión facial. La sonrisa es como una gran llave, por así decirlo, es una bienvenida universal. Sí, obviamente, no es forzar una sonrisa, pero sí, hay gente que tiene cara seria, entonces está bien, pero no estar a lo mejor con pánico atendiendo. Ay, hola, buenos días, ¿con quién tiene tu...? No le vamos a dar esa seguridad, confianza, y el paciente va a estar, ¿a dónde vine a atenderme? Está por secuestrar a la secretaria. Y ya empiezan un mar de suposiciones directamente. ¿Qué le pasó a la chica? Se tiene que ir, me van a atender rapidísimo, al final mi tiempo no lo va a valer. No, el médico me vio en 5 minutos, no encontró nada. Entonces, también, como una sonrisa, una bienvenida, hay gente que tiene cara más seria, no vamos a obligar que la persona esté como, no es un chiste, pero sí darle como una comodidad, sacar de ese lugar de frialdad que puede ser una recepción médica. Después de saludar, nada deteriora la experiencia de un paciente más rápido que el hecho de que se los ignoren. ¿Por qué pasa esto? Si el lugar es pequeño, ya se conocen al paciente, ya hay como una cotidianeidad. Pero cuando el lugar es grande y entran torrentes de gente todo el tiempo, obviamente uno trabaja en automático y ya se olvida de las caras, ya se olvida del nombre, de en qué horario está trabajando, es de día, de noche, que puede pasar, más que nada al final de ciertas jornadas laborales. Entonces, el saludar también me hace estar en un tiempo presente, de tomarme un momentito y mirar a la persona. Y en eso entra la sonrisa, la expresión corporal, y brindarle esa como contención al paciente, tanto que puede, obviamente, yo estoy hablando de un ideal, de que ese paciente viene y nos saluda. A veces puede pasar que está, tengo turno con, hola, y a lo mejor el paciente nunca nos va a saludar, pero bueno, de nuestro lado sí lo tenemos que hacer. Entonces, no lo tomen personal si a veces el paciente no lo saluda, no lo registró, porque también ya viene con se le pasó el colectivo, el Uber no vino, llegó tarde el turno. Entonces, nosotros venimos a hacer como reordenar esa situación. Obviamente, si llegó tarde y el médico se fue, no lo podemos solucionar. Saluda. Entonces, bueno, al saludar ya tenemos todo esto de la expresión corporal, escucharlo, mirarlo, y ahí ya el paciente se empieza, vamos a decir, descontracturar. Esto es cuando hay mucho grupo de gente que viene y ahí uno hace ese tiempo puntual de saber con quién está hablando. Lo digo porque muchas veces a mí les debe pasar también. Uno a veces trabaja en automático. Y al trabajar en automático ya es como tac, 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 y sí, termina siendo un número más la persona. La idea es que no sea un número más, porque a uno no nos gusta decir como, al final voy, me sacan plata, de que eso es lo que piensa en automático la gente directamente. Entonces uno tiene que tener otra forma diferente, porque es la calidad de atención con la que uno va a estar brindando ese servicio, que es su trabajo en la recepción. Y el último, que a veces puede costar, a mí el que me costó más fue el del lenguaje visual, de mirar a las personas. Los otros los hacían muy simple, pero a muchos de mis compañeros les costaba, que es llamar a la persona con su nombre. A veces no sabemos cómo se llama. El paciente sí sabe cómo nos llamamos porque tenemos un cartelito con nuestro nombre. Pero nosotros, de primera instancia, si no lo conocemos, no sabemos quién es. Una forma muy simple es, obviamente, hola, ¿con quién tenía turno?
con el doctor tal, y me dice su apellido o nombre, o nos da, a veces nos muestra ya directamente la credencial, nos muestra así el token del celu o lo que fuera. Entonces, ya vemos cómo se llama. Quizás en esa primera instancia no es, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Y ya le tiran el nombre. Pero después de ver, se llama, no sé, María. María, bueno, te van a estar llamando por esa pantalla, está atenta, iba a decir docente, el doctor va a estar buscándote por el pasillo o te va a estar llamando por la pantalla, entonces, bueno, está atenta, María, muchas gracias. O sea, recordar de que le están haciendo presente a esa persona. Y ahí la persona fue me está escuchando, me está prestando atención. Y ahí ya entra otra cuestión también, que a mí me sirvió una vez, de identificar con quién estaba hablando, atendiendo, porque a veces puede pasar que uno hace toda la recepción y se olvida de darle enter. Al no darle enter en el sistema, la persona nunca pasó el consultorio. Entonces, esas cosas pueden pasar y está bueno tener esa memoria visual para que cuando nos pase, ahí está, hace como más de media hora esperando. ¿Por qué no pasó consulta? Y ahí ven, y listo, le avisan al médico para que solucione rápido esa situación. Buenas tardes, Aldana. Estábamos haciendo una pequeña introducción de cómo es la recepción, cómo es la atención, pero no te preocupes que está grabada la clase y se puede volver a ver. Bueno, dentro de lo que seguimos viendo son los conocimientos y estructuras. Yo hasta ahora hice como un repaso general no especifiqué en qué año estábamos ni nada, sino que fue, bueno, cómo es la atención médica, cuál es el trabajo del secretario, un poco diferenciarlo con el del facturista médico, cuáles son los roles. Y acá imagínense que esta es como una pequeña entrada, un pequeño viaje, vamos a hacerlo en esta situación. ¿Qué es la recepción? Si la clínica es grande, va a haber una mesa de entrada, va a haber como una mesa de informes. A lo mejor quien está en informes no sea secretario, pero conoce toda la distribución del hospital. Por ejemplo, sabe dónde está el internado, dónde está quirófano, dónde está atención al paciente, dónde está cobranza, por poner, que es tesorería. No, yo quería consultar porque tengo un familiar que está internado, y bueno, ¿y en qué piso está? En nombre del paciente. Y hay un censo. Un censo es que están registrados todos los pacientes que están en internación y, por ejemplo, cuando caen dentro del horario de visita, bueno, sí, lo puede ir a visitar. Y está en tal habitación, en tal piso. Y él se le indica. Si no, a veces caen en cualquier horario, no, bueno, no es el horario de visita, podés esperar hasta tal horario, y si no, bueno, ya venga mañana. Si cae a las 6:30, 7 de la tarde, quizás el horario de visita ya ha finalizado. Esto ocurre en lo que sería mesa de entrada, cuando es como una mesa de informes. ¿Quiere ir al servicio de radiología para sacar turno con tal? Bueno, no, mira, dependiendo obviamente si la clínica se ha modernizado, quizás pueden sacar desde la página, pueden sacar desde el call center, no desde el servicio. Esto es si la clínica se modernizó, pero hay algunas clínicas que no están tan modernizadas o no tienen tanto presupuesto, y eso lo hace el secretario. Entonces, quien está en mesa de entrada informa y es como que deriva. Pero cuando el lugar es más pequeño, por eso yo hago estas diferencias, quizás no existe tal mesa de entrada. Y eso mismo también lo hace el mismo secretario. Entonces, puede ir variando dependiendo del lugar. Bueno, saludar y presentarse, que es lo que estábamos viendo recién con los buenos pasos de calidad, por así decirlo. Verificar los datos del paciente y credencial de la obra social y el número de documento. Por ejemplo, si estuviese internado. Bueno, ¿qué paciente es? ¿Qué nombre tiene? El nombre y documento, que lo pueden buscar y ahí aparece en el censo. En qué habitación está, porque nos aparecen los datos del paciente. Si recibe visitas o no se reciben visitas, por ejemplo. Si estuviese en la UTI, que es la unidad de terapia intensiva, no se reciben visitas, salvo de familiares directos, o que esté informado quién lo va a visitar. Esto también es para cuidadores. No, yo lo voy a cuidar. Ah, bueno, perfecto, entre el cuidado. Lo mismo si, por ejemplo, hay alguna persona que se quiere consultar para laboratorio.
bueno, le indica dónde está el laboratorio o qué requisitos necesita, por ejemplo, no sé, para alguna práctica en específico. Por ejemplo, hay algunos estudios de laboratorio que requieren no 8, sino 12 horas de ayuno, o a lo mejor uno tiene que tomar alguna medicación específica, y eso se le indica. Después, esto, por ejemplo, verificar los datos del paciente también va cuando tienen una obra social que a lo mejor se atiende a algún plan, no todos los planes de esa obra social. Si ya está cargado ese paciente, bueno, cargado en el sistema, significa que ya sabe que se puede atender ahí. Pero a veces puede pasar de que no está registrado. Entonces, bueno, quizás desde mesa de entrada lo registran y cargan todos sus datos. También, esto ya no se hace tanto porque esto ya no, cuando está modernizada la clínica, vamos a hacer esa diferencia siempre, confirmar si esa obra social tiene convenio y verificar que esté activo esa persona con su obra social. Porque a veces pasa de que puede pasar, por ejemplo, tenían un trabajo y vieron, yo no sé si sigue esto. Perdón, nueva modernización laboral, yo no sé si sigue toda, bueno, no sé cómo va a regir en realidad, pero hay algunas obras sociales, que son las prepagas, no las obras sociales. Las prepagas suelen ser privadas la mayoría de las veces. Entonces, a veces cuando ustedes ingresan a un trabajo, hay 3 meses de carencia, es decir, que esos 3 meses no tienen cobertura médica de la prepaga, quizás sí de la obra social del sindicato al cual estén agremiados. Pero si fuese una prepaga que vendría a ser la privada, es como que se pagan 3 meses previos y todavía no se puede utilizar, que son esos 3 meses de carencia. Pero, por ejemplo, terminaron de trabajar ahí porque renunciaron o porque los despidieron. Pero esos 3 meses que ustedes pagaron al principio, después los tienen a posterior uso. Y a veces depende, cuando ya han pasado los 3 meses, uno se puede olvidar o no, y ahí puede que figure que estén activos o no. Entonces ahí también se puede verificar eso cargando una consulta. Bueno, verificar si el turno está asignado, si es que tienen turno en ese lugar y en ese horario determinado, porque hay algunas clínicas que suelen tener consultorios en diferentes áreas. Por ejemplo, el hospital privado tiene diferentes puntos de atención. Tienen Villa Allende, tienen el Cerro, tiene uno en el Patio Olmos, tienen como consultorios en diferentes lugares. Y a veces puede pasar que la persona se confundió, por decir, vamos a poner un ejemplo, el del Cerro con el de Villa Allende. Villa Allende ya es otra localidad, o sea, está cerca, pero no tan cerca. Entonces no va a ser lo mismo porque quizás era con ese mismo profesional que atendía en otro lugar, no ahí. En el Sanatorio Allende ha pasado de que hay médicos que atienden ahí en el del Cerro o atienden en el de Nueva Córdoba. Y a veces si la persona, porque esto se lo suele informar el call center cuando saca turno, o cuando la misma persona saca turno desde la página, indica en qué lugar, pero a veces puede pasar que la persona se confunde, se olvida, y cae uno y en realidad en el otro. Entonces, bueno, verificar el turno asignado. Informar al profesional o prácticas, consultorios, por ejemplo, en qué consultorio atiende, en qué área está, o si hay demoras. Esto para mí es importantísimo avisar cuando hay demoras. Hay algunos que a lo mejor les pueden decir, no se informa eso. Para mí es muy importante avisarle a la persona si hay demoras porque eso le quita esa ansiedad. Entonces uno le dice, no, mira, tenés 3 pacientes antes y los turnos son de 45 minutos, por poner un ejemplo. Anda y tomate un café y volvé. Si puede la persona, obviamente. O no, mira, tengo este turno y a la vez tengo este otro en paralelo. Anda y consultás ya si te atienden más rápido y después volvés. Pero ya lo cargaron. Entonces, mientras el paciente esté cargado el sistema y le hayan ya puesto el turno y ya pasa consultorio, no hay problema. El dilema es cuando a veces está casi al finalizar el turno del médico. Entonces ahí, no, bueno, quédate esperando porque si no puede ser como muy rápido o muy lento. Pero si ya saben que el profesional tiene un tiempo determinado de consulta, avisarle, no, mira, anda tranqui, después volvés. Más que nada, por ejemplo, en los de ginecología y obstetricia, cuando el ginecólogo es obstetra, puede pasar 2 cosas.
o tiene un parto en el medio, y ahí se avisa sí o sí que hay demora, que en ese momento el profesional se fue a quirófano porque hubo un parto, y no es que estaba programado, era, bueno, pasó. O que a lo mejor la consulta sea un poco más demorada, porque no es lo mismo hacer una consulta de receta de anticonceptivos, o a lo mejor de óvulos o algo puntual, que una consulta de una mujer embarazada. Ahí va a diferenciarse un poco el lapso de esas consultas. Entonces, eso siempre se le suele informar también. Lo digo porque no he estado en ginecología, pero estaba en el servicio de al lado, y nosotros nos íbamos a las 8 de la noche y había pacientes que seguían esperando. O sea, el médico se quedaba después de horas. No se quedaba la secretaria porque ya estaban cargados todos los pacientes, pero sí había pacientes que se quedaban más tiempo por el tiempo de que demoraban las consultas. Entonces ya iban con paciencia los mismos pacientes. Esto de acá que les estoy mostrando no es el sistema que yo usaba, es otro, pero es un turnero, para que ustedes lo vean. En este, sí, se me ve la flechita. Bueno, tienen turnos pendientes, turnos en sí, el paciente, informes. Este es como un sistema que sirve, por ejemplo, para lo que es la carga de pacientes. No sé si sirve para facturar puntualmente, porque van cambiando. O sea, cada clínica tiene uno diferente. Este yo no lo he usado, pero lo encontré y sirve, por ejemplo, nosotros teníamos antes uno que era de gestión de turnos solamente, era solo para los turnos. No servía para nada que sea un turnero. Se cargaba el paciente, se le daba el turno o se quitaba, pero no servía para atención, que es decir, cargar el código de las consultas o de los estudios. Este era solo, bueno, a ver, es como si una agenda. Que hay otros lugares que lo tienen un poco más simple, una planilla de Excel. Y no es un sistema. Y es ahí ver el cronograma que tiene el profesional. Eso es como para que ustedes vean, dependiendo el presupuesto de cada institución o cada clínica. Este es otro turnero, que acá ya tenemos como una gris. Este de acá es como de día a día, del mismo día. Fíjense que dice todo jueves. Este de acá es mensual. Ya ahí tenemos toda la agenda del profesional, entonces acá podemos otorgar turno. También este solo sirve de turnero, no sirve para facturar. Porque acá tienen, si bien tienen la agenda como del día, por horas y la cantidad de turnos, acá se pueden agregar sobreturnos, se puede ver qué días la agenda está cancelada, por ejemplo, por vacaciones, o porque tiene un congreso, o porque pide una licencia. Entonces, la agenda se bloquea directamente. Este trabajo también lo hacen secretarios. Yo no lo hacía puntualmente, pero a veces suelen tener toda la agenda de los médicos y hay un secretario que se encarga de activar la agenda de los médicos en los horarios o cancelar los turnos. Entonces, esto también es otra área que, si bien es más administrativa, quizás no tiene tanta atención, puede pasar de que tienen atención al público, pero es un ratito y después están haciendo todas estas tareas más administrativas. Eso como para que lo vean. Yo puntualmente no me encargaba de esto, no lo hacía. Lo mío era atención al público, y como era un servicio que tenía muchas prácticas, había un cajero. No todos los servicios tienen un cajero, o sea, alguien que solamente se dedica a cobrar, y sí, yo también tenía que hacer facturas, porque había prácticas que no corrían por obra social y se tenían que abonar en sí. Entonces, yo hacía la parte de recepción y ser cajera al principio. A mí me aburre a veces hacer una sola cosa, entonces yo empecé a hacer otras más. Me ponía a fijar qué faltaba en los consultorios, ordenarlos, porque en sí para mí mi tarea era muy aburrida. Hacer una sola cosa a mí me aburría. Pero bueno, eso depende de la personalidad de cada uno, no significa que todos tienen que hacer lo mismo. Hay gente que solamente con estar en esa área, solamente esa tarea, listo, perfecto. Y está muy bien, pero yo a veces me aburría y me ponía a hacer algo más porque para mí me sobraba mucho tiempo. Seguramente mi empleador estaba muy feliz con mi momento, con mi capacidad, pero bueno, después yo en un momento dije, ya no puedo más, me aburrí. Y ahí empecé a ser facturista, o sea, es como que esas cosas uno va viendo su perfil, qué es lo que más les gusta realizar o no. Entonces está bueno
saber cuál es su punto fuerte. Más que nada para no después decepcionarse con las tareas que pueden ocurrir en los trabajos. Esto, vuelvo a decir, aplica a cualquier área de trabajo. Bueno, este es otro turnero que estaría vacío para que ustedes lo vean. Y este sería de cómo leer una credencial. Yo acá puse credencial, ya mira que no se usa tanto la credencial, sino que a veces que es digital, pero tiene los mismos datos. Acá le puse una más moderna, un token. Tiene los mismos datos, nombre del paciente, el plan, si tuviese un plan, también figura cuál es el plan. Por ejemplo, en esta de unión personal es plan Classic, porque unión personal tiene el dorado, el platino y el Classic. El Classic es el común. El dorado es como un plan que le sigue, platino ya es como más pro, en lo que sería unión personal. PAMI no tiene planes. PAMI y APROS no tienen planes de sus obras sociales. Lo mismo OSIM, que esta es otra, pero, por ejemplo, CIPSA tiene diferentes planes. MED también tiene diferentes planes. OSDE, Galeno, Medife, Swiss Medical, prepagas, tienen diferentes planes. Las obras sociales, que vendría a ser PAMI, APROS, algunas de los sindicatos, no suelen tener. Unión personal en realidad es una obra social, que es del personal civil de la nación, que sería lo que es ARCA, AFIP, otras dependencias más también. Por ejemplo, la Caja de Abogados de la provincia de Córdoba tiene una obra social de ellos mismos que es Caja de Abogados. No es muy difícil el nombre y no tiene planes, o sea, es uno solo. O los que están trabajando en el Poder Judicial, que es la obra social de los judiciales, tampoco tiene planes. O sea, es un solo, como una sola cobertura. Esto va cambiando a diferencia de las prepagas, porque cada plan tiene un costo diferente para el afiliado. Y para la parte de la recepción y de los facturistas, cada plan paga diferente. Por ejemplo, los planes que tienen coseguro, el coseguro sí se abona en las clínicas, la mayoría de las veces, porque es un extra que dentro del convenio que tiene esa prepaga con la clínica, tiene que pagar un extra que no lo cubre ese plan. Puede pasar que a lo mejor, si por ejemplo, MED tiene una clínica que se atienden los pacientes y afiliados que tienen MED, y ahí no pagan coseguro. Pero cuando esto es lo que queda en Nueva Córdoba, cuando cruzan al Sanatorio Allende, ahí sí tienen que pagar un coseguro porque no hay un convenio que cubra al 100%. Pero es dependiendo del plan, no todos los planes tienen que abonar coseguro. Eso para que lo sepan. Eso el afiliado de por sí lo debería saber, porque cuando se afilió a esa prepaga, el vendedor técnicamente les debería informar eso. No siempre pasa, entonces uno, medio que ahí entre conocimientos de obras sociales y de facturación, lo dice, pero porque es el convenio que tiene esa clínica con la que estén trabajando y el convenio que hizo esa prepaga u obra social con las prestaciones. Eso no lo hacemos nosotros, sino que bueno, ya es un convenio en sí, pero eso se le suele informar a los pacientes. Por ejemplo, hay diferentes prácticas que cuando se tienen que realizar un estudio, por ejemplo, tienen que llevar descartables, por poner un ejemplo. O en las internaciones lo mismo, se cobran los descartables y no se cobra el análisis en sí. Puede ir variando dependiendo, pero eso se les informa al paciente previo a sacar el turno y una vez que se le informó, se le vuelve a confirmar si tiene que abonar. Eso suele pasar, pero bueno, hay casos que a veces las personas se olvidan o se hacen un poco las onzas a veces para no pagar. Pero bueno, ya ahí es otro cantar. Por ejemplo, en estos que figuran los tokens de seguridad, a la hora de cargar al paciente, nosotros vemos el número de afiliado. Este que yo acá, que está remarcadito en rojo, no sé si acá está más grande que este. En este caso puntual, yo se los marco así. Esto no es un número de afiliado en sí, pero es, por ejemplo, 00, puede ser el número de documento,
00 al final. Cuando es 00, esto para que lo lean en las credenciales, es que es el titular de la obra social o de la prepaga. Es que está como a nombre de esa persona. Y después, por ejemplo, si está casado, el 01 corresponde a la pareja. Y el 02 al primer hijo, 03 y así, hasta los que haya. O, por ejemplo, si no está casado, puede que sea, por ejemplo, un agregado, un familiar. O si está divorciado, el primer hijo. Entonces, el primer hijo, primera hija. Eso es como para que lo puedan leer en los números que figuran de algunas prepagas y obras sociales. Por ejemplo, en este que es de acá, de OSDE, es el 61, es el del titular. 62 es el de los agregados. Después tienen los números o sea, el número de afiliado. Acá esto no es, en el de OSDE no es el documento, es un número que ellos ponen, pero para que ustedes sepan que el de adelante tiene que ver con el titular o el que es el agregado después. Por cómo aparecen como, no me sé el nombre de la palabra, no es agregado, pero como afiliado que pone esa persona que es el titular. Después, creo que en otro se ve mejor este de acá. Fíjense que tenemos no grabado. Y acá en este de OSDE, que ya está vieja y vencida, esta credencial, dice G que es grabado. Eso es la condición de IVA. Esto también es importante a la hora de cuando cargamos una consulta, cuando leemos la credencial o nos pasan los datos, porque la condición de IVA me cambia también cuánto va a valer esa consulta o no. Esto el secretario lo tiene como que corroborar del grabado, no grabado, o con IVA, sin IVA, más que nada cuando el paciente no está registrado en ningún lado y el paciente no sabe esta cuestión de no grabado o grabado, la verdad que no. Y si ustedes tienen obra social, no sé si lo están sabiendo o no, pero se los voy a informar. Cuando la credencial dice no grabado, o puede decir sin IVA, es que nosotros, el trabajo que tiene esa persona, los aportes de obra social salen del recibo de sueldo. O sea, es como que la obra social viene por su trabajo. Ahora, obra social o prepaga. Puede pasar que sí tienen una obra social, que es de un gremio, pero no lo utilizan nunca, y quieren tener una prepaga que tiene mejores prestaciones. Por ejemplo, me atiendo en 10.000 clínicas, por poner un ejemplo, en diferentes partes del país. No me quiero atender solo en la clínica de mi sindicato que está en Córdoba. Me llega a pasar algo saliendo de Córdoba capital, ya no me puedo atender en ningún lado, por poner un ejemplo. Entonces ahí hay algunas personas que tienen una prepaga. Esas prepagas, ahí puede figurar G, que es grabado o con IVA. Significa que contratan este servicio, pero no sale del recibo de sueldo, sino que lo pagan aparte. Y ahí puede ser que sea con IVA, G, que es grabado o obligatorio. Significa que es como que la persona, voluntario. Que aparece como vol. Creo que alguna de las credenciales que yo les puse en las imágenes lo tenía. No, bueno, no lo tienen, estas en particular. Estas no lo tienen. Pero son como denominaciones de la condición de IVA de la persona, de cómo paga esa obra social o prepaga. Y una cuestión a la hora de después cobrar en la parte de facturación, porque no es lo mismo una consulta de un plan, por ejemplo, este plan 4000, que es un plan alto, el de Sancor, grabado, que de una persona que también puede tener el plan 4000 y que sea, acá este es no grabado, y que sea grabado, por ejemplo, en este acá de OSDE. Va a valer diferente la consulta. Y ahí va a ser diferente el monto que se le va a pagar el profesional. Consulta o estudio, ¿no? Eso como para que lo vean en esos como valores. Hasta acá. Esto ya lo vamos a profundizar, pero se los quiero ir mostrando porque quizás hoy tienen una obra social y no sé si sabían ese dato. Y todo eso figura después en un papelito que es la orden de consulta. Esa orden de consulta es los datos que tenemos una vez que la persona se atendió
y le dan para firmar. Y todos esos datos figuran en esa orden de consulta, pero no sé si alguna vez alguien los leyó. Yo los leí una vez que entré a ser secretaria, no estoy diciendo que yo como paciente, yo iba, me ponía a ver todo, no, para nada, yo esto lo aprendí ya del otro lado. Si no, firme acá. Sí, no sé ni qué firmaba. O sea, como para que ustedes sepan que toda esta como papelería o todos estos pequeños datos sirven puntualmente. Más que nada, por ejemplo, a mí no me ha pasado, pero hay chicas que les han preguntado a veces en las, no me sale el nombre, en las entrevistas, una vez, primero hay una entrevista general, después pasan como otro tipo de entrevistas y les hacen preguntas un poco más técnicas. A mí sí me habían hecho una pregunta que era de los tipos de consulta. Y puntualmente en una que me había postulado para facturista médico, en una búsqueda, me preguntaban códigos de consulta y lo de los planes. Puntualmente me preguntaron de CIPSA, los planes de CIPSA, cuáles eran los que eran voluntarios y cuáles eran los obligados. No era eliminatorio, pero era para saber si yo sabía un poco de facturación y no como que decía, sí sé y no sabía nada. Era como no era eliminatorio, pero era para saber con qué grado de conocimiento yo entraba a ese lugar. Son preguntas como muy técnicas, pero se los pueden llegar a hacer y está bueno uno tener ese conocimiento. O sea, sepan que lo que vemos en el curso aplica a la vida real, quiero que lo sepan. Y en esto que veníamos hablando de tipos de consultas mutualizadas. Nosotros en esta primera instancia nos vamos a quedar con la primera, que es el 420101. Este es el tipo de consulta a la que suelen utilizar la mayor parte de centros de salud, me refiero de atención de salud en Córdoba, en Argentina, porque esto aplica para toda la Argentina, que es la consulta médica diurna de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche, y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. A lo mejor nadie va a hacerse una consulta médica con turno un sábado, pero dependiendo de la institución o el lugar, sí puede que, por ejemplo, puede ser un centro que está muy elegido y abrieron consultas para gente que no puede ir durante la semana, por poner un ejemplo. Antes los laboratorios atendían solamente de lunes a viernes, sí, desde las 7 hasta la 1 de la tarde o del mediodía, y algunos lugares empezaron a ver una beta de decir, che, abramos los sábados, porque hay gente que no puede ir durante la semana a hacerse análisis, entonces abramos los sábados y atendemos atención a la mañana. Hay algunas clínicas que dependiendo la especialidad o su tipo de pacientes que van, por eso está esto de 7 de la mañana a 6 de la tarde, quizás no en consultorios externos, pero en las guardias se usa este código a la mañana. Después va a cambiar, pero en lo que es atención de consultorios externos, siempre que hayan ido al médico a la mañana, es el 420101. O sea, a la mañana hasta las 9 de la noche, que es el horario más habitual. Después tenemos otros que son los de visita médica, que es cuando el médico acude a nuestro domicilio. Acá es otra cuestión para que también se va ampliando un poco este panorama de los servicios de atención domiciliario, que pueden ser los de emergencia, o por ejemplo, no tienen ganas de ir al médico y tienen esos servicios que acuden a domicilio, también eso se factura, no es que, es una llamada y ya está, me lo cubrió la obra social, fin. Ahí también hay un recepcionista que es telefónico. Les está preguntando síntomas. ¿Y por qué necesita que el médico vaya a la casa? Tengo una gastritis tremenda, tengo un poco de mareo, vómito, me duele la cabeza, me voy al baño, estoy un poco descompuesto. O sea, todos esos datos sirven para quien está de secretario telefónico, empiece a armar un diagnóstico y yo le esté informando al médico, porque ahí, en este caso, al ser una emergencia, no es que cuando uno acude a consulta y saca un turno, y el turno es porque no, es como que me duele un poco el codo, por poner un ejemplo en traumatología. Entonces ya puede ir, puede estar quebrada, puede estar luxada, puede ser un golpe, puede ser muscular, puede ser de hueso, postural inclusive. Entonces ya entra una suposición, pero cuando está pasando en
No, llamo porque me acabo de caer al piso, por poner un ejemplo, una persona adulta. No, se cayó mi abuela al piso y no sé, se le hinchó el tobillo. Puede ser un golpe, ¿ver? Entonces, en ese llamado, ahí se empieza a especificar y el secretario o administrativo que está en esto sería más un call center, tiene un poco más de conocimiento, entonces ya le avisa al médico que está rastreando por la zona, porque también hay en qué localidad y ahí entran los tiempos de demora de atención. Entonces, toda esa info también, en lo que entra en conocimientos de salud, le sirve en este caso de llamada telefónica. Y bueno, después están las consultas médicas nocturnas, que esto también aplica para las guardias puntualmente, y también hay, como hay visita médica diurna, hay visita médica nocturna, que es este de acá. Nosotros puntualmente, en esta primera instancia, solo vamos a usar el 420101 como código de consulta para algunos ejercicios que vamos a ir realizando un poquito más adelante. Esto es para facturar con obras sociales. Si alguien está con duda de buscar trabajo o lo que fuera, nosotros vamos a usar un poquito más adelante el nomenclador de prácticas que se usa, que está autorizado por la Superintendencia de Salud, que se utiliza en todo lo que es Argentina. APROS y PAMI tienen un nomenclador individual. Pueden ir variando algunos códigos, o sea, como el nombre es lo mismo, pero puede variar el número del código. Por ejemplo, en vez de ser 420101, puede que sea 410201. PAMI y APROS hacen eso, pero ellos tienen un nomenclador propio. La forma de facturar es la misma, pero cambia el número del código, es lo mismo. Acá, dudas, consultas. No, por el momento parece que entendí todo. Bueno, bien, vamos. Después lo vamos a poner en práctica para ver si se reafirmo. Pero tampoco quería darles en esta primera instancia como todo y decir, ¿qué hago? ¿Qué se ve? No entendí. Como Para para mí que es una digan, banda de oh, info. Es una banda, pero me escribí todo, así que si de última no entiendo nada, voy a leer otra vez y después yo leer les y paso leer. estas presentaciones para que si quieren imprimirlas o tenerlas como material teórico, también está buenísimo que lo escriban porque ahí se reafirma más todo lo que uno ve en las clases. Pero yo después se los suelo pasar para que les queden puntualmente a la hora de hacer trabajos prácticos que sea más fácil de buscar, en vez de ponerse a ver toda la clase. Que también está bueno, pero ¿qué pasa? Así que bueno, chiquis, muchas gracias por estar conectadas hoy y nos vemos el miércoles que viene.